En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. La barca de Pedro se convierte en improvisada cátedra del Divino Maestro. Y esta barca nos recuerda aquel principio de la teología: ubi Petrus, ibi Ecclesia. Allí donde está Pedro, está la Iglesia. Y en aquella Iglesia está Jesucristo. Este Jesucristo que sigue presente en su esposa. Este Jesucristo que sigue actuando, salvando y atrayendo a hombres de toda raza, pueblo y nación a formar parte de su pueblo, del pueblo de la nueva alianza. Podemos encontrar a Cristo en la Iglesia de hoy. Sigue estando presente en ella. Desde antiguo, la Iglesia fundada sobre Pedro ha sido objeto de rechazo y descalificación de aquellos que no quieren aceptar la fe, ni el Evangelio, ni a Jesucristo. Los mismos defectos y pecados de los miembros de la Iglesia han sido el argumento arrojado sin piedad contra ella para descalificarla, como si en el mundo sus dirigentes, los que se manifiestan ateos o indiferentes, fuesen perfectos. En la actualidad no podemos dejar de ver en muchas ocasiones campañas orquestadas por los grandes grupos de poder en contra de la Iglesia. Quizás este odio, porque es la única voz que se alza en un mundo tenebroso y errático como el nuestro. Pero la barca de Pedro sigue navegando en el suceder de los siglos. Y hoy, bajo la dirección del sucesor de Pedro, el Papa León XIV, la Iglesia se presenta también ante el mundo como la cátedra del Divino Maestro. La Iglesia sigue obedeciendo a la palabra del Señor y echando las redes en el mar de la humanidad para buscar a aquellos hombres predestinados a la salvación. Misteriosamente, Jesucristo, el Señor, sigue contando con hombres, no con ángeles, sino con hombres, para guiar a su Iglesia, que como San Pedro no pueden más que manifestarse pecadores e indignos de ser llamados a una vocación tan alta. En esta tarde damos gracias al Señor por las ordenaciones sacerdotales y diaconales que en esta mañana tuvieron en nuestra Santa Iglesia Catedral de Toledo y en otros muchos lugares en estos días, y pedimos y renovamos nuestra petición con humildad. Danos, Señor, muchos y santos sacerdotes, danos obreros para tu mies. Ante ciertas ideas erróneas acerca del misterio de la Iglesia, es necesario recordar que desde la fe católica solo existe una Iglesia verdadera, y esta es aquella que está bajo el gobierno del Papa, el obispo de Roma y los obispos en comunión con él, dispersos por todo el orbe católico. La Iglesia es como un sacramento, es esa nueva arca de Noé, donde los hombres están llamados a refugiarse ante el diluvio del pecado para poder alcanzar la tierra de promisión. La Iglesia se convierte en ese sacramento universal de salvación para todo el género humano. Es la Iglesia católica la única religión verdadera. De ahí la máxima teológica: extra ecclesia nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. O formulado en positivo, solamente en la Iglesia católica encontramos la salvación. Esta Iglesia en la que se dan las 4 notas de identidad formuladas en el Concilio de Nicea, una, santa, católica y apostólica, es la Iglesia bajo el cayado, bajo el gobierno de su santidad el Papa, la Iglesia católica. Su santidad el Papa Pío XII, en la encíclica Humani Generis, declaró que el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia católica romana son una misma cosa. Esta Iglesia, constituida y organizada en el mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, que es gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Y este subsistir
hay que entenderlo como es. Existe, por lo tanto, una única Iglesia de Cristo que subsiste, que es la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. La explosión del modernismo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, modernismo, herejía llamada por su santidad el Papa San Pío X como conjunto de todas ellas y de todos los errores, propuso en el autor Loisy que la Iglesia había sido fruto de una obra humana y no querida por Jesucristo. Este autor afirmaba: Jesucristo predicó el reino de Dios y sucedió y vino la Iglesia. Y esta afirmación no viene a ser más que una reformulación de posturas protestantes e incluso de antiguas herejías gnósticas que pueden resumirse en el principio de Cristo sí, la Iglesia no. Es el rechazo a la Iglesia institucional y jerárquica en cuanto a un cuerpo formado por diferentes miembros cuya cabeza visible es el Papa, proponiendo en contra una Iglesia formada por miembros carismáticos, pero sin orden ni expresión externa. Y estos errores no dejan de nacer de la contraposición entre el sentimiento religioso por el que el hombre quiere encontrarse con Dios, pero un Dios a su manera, un Dios adaptado a su forma de vida, a sus criterios, a sus gustos, y la religión revelada, donde Dios mismo se ha dado a conocer y ha dado a conocer también su santa voluntad. Y esto no deja de ser fruto de otra contraposición, la contraposición entre la objetividad de la revelación y la subjetividad de la experiencia religiosa, reduciendo la fe a meros sentimientos, intuiciones o gustos. Jesucristo se ha hecho hombre por nosotros, ha entrado en la historia, pero este Jesucristo es sustituido muchas veces por un Cristo difuminado, el llamado Cristo de la fe, donde cada uno lo fabrica y lo moldea a su gusto. Esto sigue presente en nuestros días, en nuestro tiempo, más de lo que pensamos. Reformulado, camuflado, presentado con nuevo envoltorio y nuevo lenguaje, pero el mismo error. Sirva de ejemplo la teoría del abrazo, de un movimiento muy en boga y muy numeroso en la actualidad. Teoría del abrazo, que es el paradigma de la religión para ellos. Jesucristo en su encarnación abrazó la humanidad y con ello abrazó el mundo. El mundo ha sido santificado y todo es bueno. Todo consiste en vivir en ese paradigma del abrazo. Dice su autor: basta de tener que elegir entre Dios y el mundo. El cristiano no tiene que elegir, sino que planificar. Cuando el cristiano abraza el mundo, lo planifica. El abrazo es permanecer, vivir, sufrir, reír, aburrirse, disfrutar, pecar y orar ahí dentro de ese abrazo. La línea divisoria de los que están dentro y fuera del abrazo no siempre coincide con los que tienen fe y los que no. Algunos que no creen con su entendimiento viven dentro del abrazo, y otros que sí creen con su razón no permiten ser abrazados. Todo ello no deja de ser una reformulación de este error tremendo, de un rechazo a la Iglesia institucional, a la Iglesia verdadera de Jesucristo. Pues más que inventar cosas, mis queridos hermanos, y dejarnos llevar por el afán de novedades, tenemos que volver al Evangelio, en su pureza y en su radicalidad. Volver al Evangelio y, como decía San Francisco de Asís, al Evangelio sin eglosa, sin mutaciones, sin deformaciones, sin maquillajes. Anunciar la fe recibida por los apóstoles, transmitida fielmente por la Iglesia y que hemos aprendido de nuestros mayores. Esta fe de todos los siglos, confesada por todos y en todo tiempo y en todo lugar, como afirma el canon de la tradición de San Vicente de Lérins. Jesucristo sigue presente en su Iglesia y este es un motivo de gran confianza y de gran alegría para todos los bautizados. A Jesucristo lo encontramos en su Iglesia y desde esta barca de Pedro, él, mediante la misma acción de la Iglesia,
esa acción santificadora, magisterial y de gobierno, es Cristo el que enseña, es Cristo el que gobierna, es Cristo el que santifica. ¿Qué es lo que le podemos pedir a la Iglesia hoy? ¿Qué podemos esperar de ella? ¿Cuál es la misión de la Iglesia en el mundo y para el hombre de hoy? ¿Qué misión tiene esta barca de Pedro en el mar de la modernidad? La Iglesia no puede hacer otra cosa que predicar a Jesucristo y este crucificado. La Iglesia no puede ser más que la prolongación de la misma misión de Cristo enviado al mundo para salvar a las almas. Y por tanto a la Iglesia le podemos pedir que nos enseñe la verdad, que nos enseñe la fe, que nos enseñe el credo recibido por la transmisión, por la predicación de los apóstoles. A la Iglesia le podemos pedir que nos brinde, que nos ofrezca los medios de salvación, y estos son los sacramentos y la oración. A la Iglesia le podemos pedir que nos guíe con su pastoreo hacia la eterna morada del cielo, ayudándonos con sus leyes y santas costumbres a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida agradable a Dios nuestro Señor. ¿Y qué es lo que no le podemos pedir a la Iglesia o que la Iglesia no nos puede dar? No podemos pedir a la Iglesia que se acomode al mundo, que adultere la verdad, que justifique el pecado, que vaya tras las modas cambiantes del siglo. La Iglesia ilumina desde la fe, la Iglesia nos ilumina desde la palabra de Dios y la tradición. La Iglesia ilumina los problemas del mundo de hoy y nos da en su predicación luces para entender, para vivir, para corregir, para solucionar, para no dejarnos seducir. Con su doctrina social, la Iglesia propone desde el Evangelio soluciones a los grandes problemas de la sociedad y nos invita a los cristianos, mediante nuestra vida y apostolado, a adelantar e instaurar en el mundo el reino de Dios mediante la justicia, la paz y la solidaridad. Y solo, mis queridos hermanos, en la medida que los hombres nos convirtamos a Cristo y vivamos en Él conforme a sus palabras, es como realmente el mundo puede cambiar y se pueden superar los grandes problemas que afectan al hombre de hoy. Por eso la Iglesia no deja de llamar a sus hijos los bautizados y a todos los hombres a la conversión, a volver a Cristo, a enraizarse y fundamentarse en Él, a abrir nuestros corazones, nuestras familias, nuestras sociedades, nuestros estados al reinado de Cristo, a este reinado de Cristo que es reinado de vida y de verdad, reinado de santidad y de gracia, reinado de justicia, de amor y de paz. A muchos les gustaría amordazar, acallar a la Iglesia, que no hablase, porque su voz molesta, pero la Iglesia se siente obligada a predicar y esta obligación viene de lo alto. Lo expresa tan bellamente el apóstol San Pablo. El hecho de predicar no es para mí un motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Precisamente el dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da de la predicación del Evangelio. Me he hecho débil con los débiles, dice el apóstol, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para ganar sea como sea a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Hemos de profesar un profundo amor a la Iglesia, que nos da y nos entrega a Jesucristo en su palabra y en sus sacramentos. Así lo recomendaba el Padre Pío a una de sus hijas espirituales. Decía el santo: después del amor de nuestro Señor, yo te recomiendo el de la Iglesia, su esposa y nuestra tierna madre, el de esta querida y dulce esposa, que solo puede poner huevos y hacer que nazcan pichoncitos para el esposo. Agradece a Dios 100 veces al día el ser hija de la Iglesia.
Pon tu mirada en el esposo y en la esposa, y di al esposo, oh, que eres el esposo de una bella esposa, y a la esposa, ah, que eres la esposa de un esposo todo divino. Ten gran compasión de todos los pastores y predicadores de la Iglesia, al igual que de todos los pastores de almas, y contempla, hijita mía, cómo están diseminados por toda la tierra, porque no hay provincia en el mundo donde no haya muchos. Ruega a Dios por ellos, para que salvándose ellos mismos, procuren con fruto la salvación de las almas. Y en esto te suplico que no te olvides nunca de mí, cuando te encuentres delante de Jesús, ya que Él me da tanta voluntad de no olvidarme nunca de tu alma. Que al final de nuestra vida, como la santa, podamos expresar también nosotros, al fin muero, hijo de la Iglesia, vivamos como tales y moriremos así. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.